al Hijo y al Espíritu Santo. Que el Señor les bendiga a todos. Le damos la honra y la gloria al Señor por permitirnos estar este día viernes aquí, de alguna forma pues en unidad, hermano, aunque en diferentes lugares, pero siempre con el Espíritu, unidos para poder compartir la palabra del Señor y llegar hasta sus hogares. Es una bendición, hermano, créame que lo hago con mucho deleite, esta labor que el Señor me ha tenido por digno, hermano. Yo no lo merezco, pero el Señor me ha tenido por digno de poder compartir su bendita palabra, y es un alto honor para mí, es un alto privilegio para mí poder servirle a usted, que el Señor me tenga aquí sirviéndole a usted. Eso me tiene el Señor haciendo, sirviéndole a usted. Una vez mi pastor dijo algo que me marcó para siempre, hermano, y yo quisiera, se me viene a la memoria ahorita, fíjese, antes de iniciar. Una vez el pastor nos enseñó y nos dijo, miren, el Señor me puso a servir a la iglesia. El Señor me puso a servir a la iglesia. Yo soy un servidor de la iglesia. Y entonces él decía, pero es que a veces decía, la iglesia me quiere decir a mí qué hacer. Y no es así la cosa, dice, no es así como se maneja lo espiritual. El Señor me puso a servirle a la iglesia, pero las órdenes yo las recibo de arriba. Y eso a mí me marcó, hermano. Me marcó. Entonces ahora que yo estoy acá, digo, el Señor me puso a servir a la iglesia, pero las órdenes yo las recibo del Señor. O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué decisiones tomar? Se reciben de arriba para servir a la iglesia, y así vamos a servir con excelencia a la iglesia, recibiendo las instrucciones de allá arriba, recibiendo la guianza del Señor y dejándonos llevar por el Señor. Y seguramente voy a ser un buen servidor del Señor mientras y todos los pastores, los que servimos al Señor, vamos a ser buenos servidores del Señor, buenos siervos del Señor, si inclinamos nuestro oído hacia el Señor para recibir las instrucciones de Él, para servir a la iglesia. Y yo le aseguro que para la iglesia es lo mejor también. Mire, hermano amado, lo mejor para la iglesia es recibir lo que el Señor quiere darle. Amén. Entonces, vamos en unos minutitos a comenzar el mensaje. Solo déjenme recordarle el día domingo. El día domingo tenemos nuestra actividad de nuestro culto, y estamos invitados a sentarnos a la mesa del Señor. Todos estamos invitados a sentarnos a la mesa del Señor. Una oportunidad imperdible, hermano. Acudamos al llamado de sentarnos a la mesa del Señor el día domingo. A partir de las 9 tenemos nuestro culto. Esperamos no tener ningún estorbo, hermano, con la transmisión, por aquellos hermanitos que todavía pues están cuidando y que están en su casita y ahí van a recibir la Santa Cena. Gloria a Dios. Ahí esperamos no tener ningún estorbo y poder llegar ahí con la transmisión para que unidos ahí nos sentemos a la mesa del Señor. El día de mañana tenemos ensayo para los hermanos de alabanza. Tenemos ensayo, ¿verdad? Así es que estamos ahí para poder avanzar. Ya, hermano, increíblemente, ya vamos en el mes número 3 de este año. No sé si ya se dio cuenta, pero ya es la tercera Santa Cena de este año. Padre bendito, y parece que hace 2 semanas comenzamos el año, hermano. Ya vamos por el mes número 3, pero ahí con la ayuda del Señor vamos pasando todo esto. Póngase cómodo. Roguémosle al Señor Espíritu Santo que nos hable esta tarde. Recuerde que esta es una enseñanza familiar y yo quiero recibir siempre esa llenura del Señor para poder transmitirle la enseñanza en todo sentido, la palabra del Señor. Dice en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, verso 27. Quiero iniciar con ese versículo. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, verso 27. Quiero tomar el tiempo aquí, hermano, para que no pasarme. Dice, porque tú, oh Señor de los ejércitos, Dios de Israel, has revelado a tu siervo. Aquí está hablando David, está dirigiéndose al Señor y le dice, mira, Señor, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, has revelado a tu siervo diciendo, yo
te edificaré casa. Oiga lo que recibió ahí David, hermano. Una revelación donde el Señor le dijo, yo te edificaré casa. Por tanto, tu siervo ha hallado ánimo para elevar esta oración a ti. Que el Señor añada bendición a este mensaje y nos edifique, nos consolide, hermano, en nuestras casas, en nuestras familias. Aquí está un hombre del cual, hermano, aprendemos mucho, David. Y David ahí está hablando con el Señor, está orando, ahí el Señor está en la presencia del Señor y él mire lo que dice: Señor, tú me has dicho, tú me revelaste que tú dijiste, de tu boca salió que tú me ibas a edificar casa a mí. Hermano, ¿y cuántos no deseáramos o cuántos no andaríamos en búsqueda de que el Señor edifique nuestras casas? Cuando hablamos de edificar, hermano, no se quede no nos quedemos, vamos aquí, no nos quedemos tan cortos en tomar esto solo como edificar un edificio, valga la redundancia ahí, no solo construir un edificio, porque un edificio cualquiera lo construye, hermano. Mire, un edificio cualquiera lo manda a construir, con tal que tenga ahí los recursos económicos, lo construye. Pero la Biblia, cuando se refiere a edificar casa, no solo habla de eso, puede incluir eso, sí, puede incluir lo que es la parte arquitectónica, la parte física de un edificio, de la casa. Pero esto va mucho más allá, hermano. Edificar una casa, cuando lo vemos en el contexto bíblico, edificar una casa es que es una casa, es una familia, padre, donde hay un padre, una madre, hay hijos, y luego vienen los hijos de los hijos, y luego los hijos de los hijos de los hijos. Y así, hermano, hasta que se va, ahí se está edificando una casa, una generación familiar, hermano, todo un desarrollo generacional. Eso es edificar una casa. Y eso es lo que está diciendo David acá. Tú me has prometido, Señor, que me vas a edificar una casa. Eso es, hermano, que mi apellido, de haber dicho David, mi nombre va a estar de generación en generación, y tú los vas a guardar, tú los vas a levantar, tú los vas a poner en alto, tú los vas a respaldar. Entonces, eso es edificar una casa. Y David recibió esa promesa, hermano. David recibió esa promesa de que a él el Señor le iba a edificar casa. Mire, esa es una bendición tremenda, hermano. Y lo que yo quiero hablarle esta tarde es que todos nosotros como hijos de Dios, lindo esto, hermano, que el Señor me revelaba y me daba para poder compartirlo con usted, es que todos nosotros los que somos hijos de Dios tenemos acceso a que el Señor edifique nuestras casas. Hermano, ¿en qué mejores manos pueden estar nuestras generaciones si no en las manos del Señor? ¿Quién le puede dar mejor forma a nuestras generaciones si no las manos del Señor? ¿En qué manos podemos estar más seguras nosotros como familias que en las manos del Señor? Entonces, mire, es una bendición que el Señor diga acerca de nosotros: yo te voy a edificar casa. Mire, me acuerdo yo que aquellas parteras, ahí en Éxodo capítulo 1, cuando el pueblo del Señor se empezó a multiplicar y a multiplicar y a multiplicar, y cuando vio Faraón que el pueblo de Israel en la tierra de Egipto cada día más se hacía grande y más grande y más grande y poderoso, ellos tuvieron miedo. Ellos dijeron: este pueblo se está haciendo muy numeroso, y cuando ya alcancen una cantidad de personas se van a rebelar contra nosotros y también nos van a meter de esclavos a nosotros. Entonces dice que ese rey, hermano, mire, inventó ahí una ley macabra, una ley, hermano, terrible, que hoy en nuestros días como que quiere resurgir, ¿verdad? Hermano, de matar a los niños, a los recién nacidos. Les dio una orden a las parteras, a todas las que asistían a los partos, les dio una orden ese rey, y les dijo: al que salga varón, a la criatura que sea de sexo masculino, ese hay que matarlo.
Solo dejen con vida a las hembras. Entonces lo que estaba ahí, hermano, tratando de frenar es la multiplicación, que el pueblo se multiplicara. Pero las parteras dice que no atendieron esa orden. No atendieron esa orden, hermano, sino que dice que los dejaban vivir. Y por esa acción, porque temieron al Señor, dice que el Señor les edificó casa. El Señor les edificó casa. Mire, el temor a Jehová hace que nosotros nos edifique casa el Señor. Esto es tremendo, hermano, esto es tremendo. Mire, y así hay otros ejemplos que yo creo que vamos a tocar algunos de ellos. Pero quiero, hermano, avanzar y yo quiero mostrarle que realmente nosotros lo que tenemos que buscar, amado, es que el Señor edifique nuestras casas. Es que el Señor edifique nuestras casas. Mire lo que dice Salmo 127:1. Que el Señor edifique nuestras casas. Dice Salmo 127:1. Si Jehová no edifica la casa, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vigilia el guardia. Pero quedémonos con la primera parte de este versículo. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. En este versículo vemos dos tipos de edificadores. Hermano, ¿cuántos ángulos podemos sacar de este versículo? No sé, hermano. La Biblia es un libro tan rico, tan abundante, que no nos podemos circunscribir solo a un ángulo. Pero hoy lo quiero ver de que aquí hay dos manos que edifican. Una es la mano celestial y otra es la mano humana. La mano humana son, dice ahí, los que dice que en vanos trabajan los que la edifican. Pero la mano celestial es la de Jehová. Y lo que está diciendo aquí el salmista, hermano, que por cierto este salmo lo escribe Salomón, un hombre que edificó casa al Señor. ¿Quién, hermano, quién le puede decir, quién le puede dar, por decirlo así, quién le puede dar cátedras a Salomón de edificación si él construyó el templo más glorioso que ha existido, hermano? Hablando naturalmente, ¿verdad? Hablando físicamente. Él construyó el templo más hermoso, más glorioso que ha existido en toda la historia humana. Entonces, mire este hombre nos viene a decir algo, hermano, que de verdad nos tiene que poner, como decía mi abuelita, nos tiene que poner las barbas en remojo. Porque, hermano, realmente su casa, mi casa, ¿la está edificando el Señor? Buena pregunta esa. Porque si no la está edificando el Señor y la estamos edificando nosotros, no lo digo yo, ahí lo dice la Biblia, en vano trabajan, en vano se está trabajando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Mire, déjeme explicarle cómo veo esto, cómo logro entender un poquitito este versículo. Es que yo lo que veo ahí es que el Señor nos da los planos de cómo tenemos que edificar nuestra casa y nosotros los edificadores tenemos que apegarnos a esos planos. Mire, así como a Moisés le dieron le dieron todo el modelo de lo que iba a edificar. Cuando Moisés iba a construir el tabernáculo, dice que se lo llevaron allá, hermanos, a la montaña, y de la montaña una nube lo cubrió y ahí no se sabe qué pasó, pero cuando vemos otros versículos de la Biblia, lo que pasó es que se lo llevaron al cielo para que él fuera a ver el modelo de Dios, tomara las medidas, tomara todos los detallitos, hermano, los anotara, y cuando ya descendió del monte y vino a la tierra, vino aquí a lo terrenal, entonces él empezó a ver los planos que le dieron y empezó a edificar conforme a los planos. Y como edificó conforme a los planos, entonces la gloria de Dios, hermano, llenó ese templo, llenó ese tabernáculo, llenó esa casa. Entonces, tú quieres que la gloria de Dios llene tu casa. Empecemos a edificar nuestras casas conforme al modelo divino, conforme a las medidas, conforme a los planos que el Señor Jehová tiene para nosotros. Entonces, si Jehová no edifica la casa, en vano estamos trabajando.
Si nosotros no agarramos los planos que están ahí en la palabra, hermano, acerca de cómo tenemos que hacer nuestra casa, en vano la estamos edificando. Si un jovencito, una jovencita inician a edificar su casa, yéndose de la casa de sus padres sin casarse, desde ahí les digo, se salieron de los planos originales del Señor. Entonces estás edificando tu propia casa. Estás edificando tú sin que el Señor edifique esa casa. Entonces tarde o temprano esa casa va a perecer, se va a caer. Se va a caer. ¿Por qué, hermano? Porque estás edificando en vano. No estás edificando la casa como conforme a los planos de Dios. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Hermano amado, si nosotros no estamos edificando en la roca que es Cristo, en vano estamos trabajando. Por eso mire cómo entiendo este versículo. Agarremos los planos, agarremos el manual divino acerca de la familia, cómo tenemos que edificar nuestras casas. Y entonces, hermano, entonces no vamos a estar edificando en vano. Pero para iniciar una casa, por ejemplo, para iniciar una casa, honroso es el matrimonio, dice la Biblia. Tenemos que ir a los planos, tenemos que ir a ver qué dice el Señor. Honroso es el matrimonio y el lecho sin mancha. Entonces, si ya nos salimos de ese lineamiento, hermano, entonces ya Jehová no está edificando nuestra casa. Vaya, y si comenzamos bien, nos casamos, pero de repente, hermano, empezamos a hacer otras cosas que están fuera de la palabra. Quizás echamos los cimientos bien, quizás echamos los cimientos correctamente, iniciamos una casa correctamente, pero si ya después de casado el esposo empieza a ver a otra, o la esposa empieza a ver a otro, no estamos siguiendo los planos de Dios. Entonces Jehová no está edificando esa casa, la estamos edificando nosotros ya con nuestras propias ideas, con nuestros propios pensamientos. Entonces, en vano trabaja los que la edifican si Jehová no edifica la casa. Déjeme decírselo como yo lo he agarrado para esta enseñanza. Si no sigues los lineamientos de la palabra en cuanto a la familia, si no sigues los lineamientos de la palabra para edificar tu casa, en vano estás edificando tu casa. Y cualquier momentito, esa estructura se viene abajo. Cualquier momentito, esa estructura se va a ver afectada. ¿Por qué? Porque no estamos edificando conforme al modelo, conforme a lo que el Señor dice. Entonces Jehová no estaba edificando esa casa. Fíjese, hermano, que en base a esto yo quiero avanzar. Porque a David, y ahí nos vamos a mantener en la vida de David, en la casa de David. Y yo quiero hablarle de esto, de la edificación de una casa. Así es el tema esta tarde. Y vamos a revisar algunas cosas de David, porque ahí está, hermano, mire, ahí está nuestro manual de alguna forma. Ahí vamos a sacar mucha enseñanza, aunque no está todo, pero aquí hay una gran parte de cómo el Señor puede edificar una casa. Dice en primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 35. Vaya conmigo. Pero yo levantaré para mí, está hablando el Señor, pero yo levantaré para mí un sacerdote fiel, que actúe conforme a mi corazón y a mi alma. Mire lo que dice el Señor, hermano. Pero yo levantaré para mí un sacerdote fiel, que actúe conforme a mi corazón y a mi alma. Le edificaré una casa firme. Mire esto, qué lindo, hermano. Yo quiero esto, amado. Yo no sé si usted se apunta conmigo, pero yo quiero que el Señor edifique mi casa, hermano. Porque lo que el Señor edifica nadie lo puede derrumbar. Se levanten vientos, se levanten tormentas, hermanos, se levanten ataques, misiles, lo que quiera lanzar el enemigo. Pero si Jehová ha edificado mi casa, no la puede destruir nadie. Entonces, mire, el Señor está diciendo aquí que va a levantar un sacerdote fiel, un sacerdote que actúe conforme al corazón del Señor y conforme al alma del Señor. Entonces, el Señor le va a edificar una casa firme. Y dice ahí, Él andará en presencia de mí, de mi ungido todos los días. Mire,
aquí no se refiere a David directamente. Directamente, aquí está hablando de un sacerdote. Y ahí lo estuve estudiando y como están ahí casi que despidiendo a Elí, hermano, le están quitando el sacerdocio a Elí y se lo van a dar a un nuevo sacerdocio. Entonces ahí está, ahí entra después el sacerdote Sadoc. Pero, yo quiero sacar elementos aquí porque David tenía características de este que describe el Señor aquí, y usted lo sabe muy bien. Dice la Biblia que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, vayamos ahí, hermano, quitándole, así como cuando estamos queriendo aclarar algo y descubrir algo y le quitamos todo lo que tiene encima, los estorbos para poder ver. ¿Por qué le edificaron casa a David? ¿Por qué le edificaron casa a David? Porque David era un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces yo quiero aprender aquí juntamente con usted. Yo quiero que el Señor edifique mi casa. Yo quiero que el Señor edifique mi casa. Yo quiero que el Señor edifique mi casa. Busca ser conforme al corazón de Dios, o ruégale al Señor, así como rogó David, hermano, porque yo creo que, mire, todo lo que podemos experimentar en Dios, hermano, al final, todo concluye en la gracia de Dios. Todo concluye en la gracia de Dios. Al final, hermano, al final, hay cosas que hay que hacer esfuerzos para hacerlas, sí, pero al final todo concluye en la gracia de Dios. ¿Cómo vamos a tener un corazón conforme al corazón de Dios? Busquémoslo, anhelémoslo, roguemos lo que decía David: cambia mi corazón. Señor, cambia mi corazón, crea en mí un espíritu recto. David clamaba eso, David pedía eso, David oraba, David, hermano, tenía esa petición en su corazón. Entonces nosotros hagamos lo mismo. Si todavía hay cosas que, hermano, que no le agradan a Dios, roguemos al Señor que cambie nuestro corazón para que seamos hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. Entonces el Señor va a edificar casa para nosotros. El Señor nos va a edificar una casa. Entonces yo lo que quiero sacar aquí es una cualidad de que David tenía. Era un hombre conforme al corazón de Dios. A los que andan conforme al corazón de Dios, el Señor les edifica casa. El Señor les edifica casa. El Señor nos edifica casa. A todos aquellos que hemos, hermano, mire, dispuesto nuestro corazón para seguir al Señor. Que abrimos nuestro corazón, hermano, y le decimos: Señor, papito, aquí está mi corazón. Yo quiero que tú conectes tu corazón a mi corazón y que mi corazón reciba los anhelos de tu corazón, y que entonces yo pueda actuar conforme a los deseos de tu corazón. Yo creo que todos deberíamos de hacer esa petición al Padre: Padre, conecta mi corazón a tu corazón. Yo quiero ser un hombre, diría un padre de familia. Yo quiero ser un padre, yo quiero ser un hombre, yo quiero ser un hijo, diría un hijo, hermano, que entiende esto. Ya un hijo diría: Señor, yo quiero ser un muchacho, yo quiero ser un joven conforme a tu corazón. Diría una madre: Señor, yo quiero que tú conectes mi corazón a tu corazón, porque yo quiero actuar conforme a tu corazón. Entonces, papá, mamá, hijos, todos ahí conectemos nuestro corazón al corazón de Dios, y el Señor va a empezar a edificar tu casa. Entonces yo lo que veo aquí, hermano, que en estos días David ni estaba casado. Mire, le voy a llevar al segundo libro de Samuel 7:8. Ya hoy sí hablando de David. Hoy sí hablando de David. Allá lo que saqué es la característica, que él era un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces a los hombres y mujeres conforme al corazón de Dios, el Señor les edifica casa. Pero mire, ya hablando de David directamente, segundo libro de Samuel 7:8. Por lo tanto dice esto, por lo tanto di esto a mi siervo. Déjeme ubicarlo aquí un poquito en la historia. Aquí David ya está en lo más alto. Aquí David ya es rey de todo Israel. Aquí David ya está él como rey, hermano. Y aquí David va a empezar a otra etapa de su vida, pero ya una etapa en lo más alto. Pero antes de eso él dice: yo quiero edificar casa al Señor. Yo quiero edificarle casa al Señor. No es posible que el arca del pacto, que la presencia de Dios esté viviendo ahí en una tiendita. Yo quiero edificarle casa al Señor. Pero el Señor le dijo que no, porque el que iba a construir era Salomón. Esa es otra historia, pero mire, el Señor manda a un profeta llamado Natán y le dice: mira, verso 8, mira, anda allá donde David y dile: di esto a mi siervo David. Le está hablando el Señor a Natán, al profeta.
que esto es lo que Yahweh, dice esta versión, es una versión hebrea, Yahweh Elohim, esto es como Jehová de los ejércitos, dice: yo te saqué de los corrales de ovejas, de seguir a las ovejas para hacerte príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Entonces, hermano, mire, yo lo que puedo ver en este versículo es que el Señor determinó construirle casa a David cuando él estaba todavía allá en el corral, cuando él era un jovencito desconocido, cuando él era un jovencito menospreciado, cuando a él lo tenían allá, hermano, haciendo una labor que no era una labor así como de excelencia pública y de mucho honor, no, en un corral con las ovejas. Allá lo tenían, hermano, retirado de su casa. Pero desde ahí el Señor empezó a mirar el corazón de David. Desde ahí el Señor empezó a observar el corazón de David y empezó a ver, hermano, que ese muchacho tenía un corazón muy genuino. Que él tenía, hermano, una actitud para con Dios diferente. Y por eso es que el Señor lo manda a ungir ahí con el profeta Samuel, cuando él era un jovencito, cuando no tenía casa ni pensaba en casarse todavía, no tenía fama, hermano, era alguien que estaba menospreciado. Y entonces, pero el Señor ya le puso su ojo de allí y lo empezó a trabajar. Entonces, lo que yo puedo entender aquí, hermano, es que antes de que el Señor nos edifique una casa, primero nos edifica a nosotros. Y aquí, sobre todo, hermano, sobre todo a los jovencitos, aunque podemos ya esto también aplicarlo a los casados que tal vez no han hecho bien su trabajo. ¿Por qué? Porque el Señor no se han dejado edificar ellos primeramente. Hermano, por favor, póngame atención, le ruego en el nombre de Cristo que agarremos esto. Porque nosotros podemos estar pasando líos en nuestras casas, en nuestros hogares. Podemos estar pasando problemas matrimoniales, más que todo. Problemas, hermano, de que no hay entendimiento, problemas de que la casa está tambaleando en cuanto al matrimonio se refiere, pláticas de divorcio, pláticas de que yo me voy, pláticas de que ya no te aguanto, pláticas de que ya no soporto más, pláticas de que ya esta situación no tiene reversión, tenemos que divorciarlos, no hay de otra. ¿Sabes por qué puede estar pasando eso? Porque no te has dejado edificar tú personalmente. El Señor no puede edificar, no quiero usar ese término. El Señor trabaja en orden. Y Él no inicia a construir una casa si primero no edifica a la persona. Y para que el Señor nos edifique a nosotros primero, tenemos que dejarnos edificar. Padre de familia, madre de familia, ¿por qué hay tantos líos en el matrimonio? ¿Por qué hay tantos líos en tu casa de entendimiento de que ya no se puede, ya tenemos que terminar con esto, que hay que divorciar? ¿Por qué? ¿No será que no le has dado permiso para que el Señor te edifique a ti primero? Para que el Señor te construya a ti primero. Y que cuando el Señor termine de construirte a ti primero, entonces va a empezar a edificar tu casa, tu hogar. David, primero él fue tratado, él fue formado, hermano. Si usted lee la Biblia, hermano, ¿cuántos rechazos tuvo David? Fue rechazado por su papá, fue rechazado por sus hermanos, fue rechazado por Goliat, fue rechazado por Saúl, fue rechazado por la esposa, fue rechazado por Simei. Hermano, ese hombre, mire, la vida de David, ese fue trabajado en rechazos, hermano. Fue rechazado por su mismo hijo. ¿Por cuántas personas fue rechazado David? Muchas. Cuando ya llegó a este capítulo, el capítulo 7, ese ya venía formado, hermano. Entonces, como ya estaba formado, el Señor le dice: ahora voy a edificar tu casa. Lo que quiero decirle, hermano, y para un jovencito también, déjate formar por el Señor. Porque si tú te dejas formar por el Señor, entonces vas a estar listo para que el Señor empiece a edificar casa.
Sí, hermano, ya casado, hermano, ya adulto, jovencito que estás todavía en una edad que estás estudiando, todavía preparándote para la vida. Yo te puedo decir en esta noche, mira, déjate formar por el Señor, déjate edificar por el Señor. Porque cuando el Señor ya te haya edificado, ya te haya formado tu espíritu, tus pedazos ahí dentro de ti, cuando el Señor ya te haya reconstruido, ya cuando el Señor ya te haya edificado, entonces estás listo para que el Señor te edifique casa. No se puede edificar una casa. El Señor trabaja en orden, hermano. El Señor trabaja en orden. El Señor no va a empezar a edificar una casa si primero no ha edificado a los padres, hijos de esa casa. Entonces, dejémonos edificar por el Señor. Ya no, hermano, ya no estemos rehusándonos a que el Señor nos edifique. Ya no, hombre, ya, mire, dejémonos edificar por el Señor. Expongámonos a que el Señor nos trate a nosotros mismos. Padre de familia, ¿por qué tienes tantos líos con tu esposa? ¿No será que le has cerrado tu corazón al Señor para que Él te edifique a ti primero? Madre de familia, ¿por qué no hay entendimiento con tu esposo? ¿No será que has cerrado tu corazón para que Él te trate a ti primero? Hermano, es que tenemos que dejar el orgullo, hermano. Mire, mire, hermano, ¿quién no tiene áreas en su vida que necesita que el Señor las trabaje? A Él primero, personales, para que entonces el Señor empiece a edificar la casa ya como familia. Entonces que el Señor trabaje nuestra personalidad primero, nuestro yo, nuestro yo. Que el Señor trabaje, hermano, que el Señor nos prepare a nosotros mismos para que después empiece a construir la casa. Eso le hicieron a David. Siguiendo con la vida de David, en 1 Samuel 25-28, primer libro de Samuel 25-28. Aquí todavía no había llegado a ser rey, aquí ya era un ungido, pero hermano, anda huyendo de Saúl. Aquí en este primer libro de Samuel 25 todavía anda huyendo de Saúl. Y cuando llega ahí a esta casa cuando llega ahí pide ayuda ahí con la casa de Nabal. Pero mire, dice el verso 28, te ruego que perdones la ofensa de tu sierva, porque el Señor ciertamente establecerá una casa duradera para mi Señor. Ahí está hablando Abigail, le está hablando a David. Recuerda que Abigail fue a interceder por su esposo Nabal, que no había querido atender a los siervos de David con alimentos. Él los rechazó y David dijo, a mí me ha rechazado. Y le dijo a sus soldados, alístense porque vamos a ir a acabar esa casa, vamos a ir a terminar esa casa. Pero esta mujer, la señora de esa casa, se dio cuenta, hermano, y ella desciende a donde David y empieza a pedir misericordia. Y dentro de las cosas que esta mujer le dice a David, le dice, sí, el Señor va a edificar. Dicen otras versiones, la versión de la Reina Valera actualizada, por ejemplo, dice, ciertamente el Señor va a edificar una casa para ti. Pero mire cuál es la causa que yo encuentro ahí en ese versículo de que por qué el Señor edifica casas, hermano. Y él le dice, pues mi Señor pelea las batallas del Señor. Pues mi Señor, o sea, el rey David pelea las batallas del Señor. Entonces yo encuentro aquí otra cosa que nosotros, otra actitud que debemos de tomar para que el Señor edifique nuestras casas. Y lo que yo encuentro, hermano, es que lo que yo veo ahí, porque esa mujer le dice, mira a David, ciertamente el Señor va a edificar casa. Una casa duradera, una casa firme, una casa que va a permanecer para siempre. El Señor la va a edificar porque tú peleas las batallas del Señor. Entonces aprendamos, hermano. El Señor va a edificar tu casa y va a edificar mi casa a medida nosotros nos involucremos, hermano, en los negocios del Señor. Oh, y esto es tan profundo, hermano. Esto es tan, mire, no sé si decirle profundo, no sé si decirle tan al grano, pues,
tan certero esto, hermano, porque sabe, a veces nosotros queremos las bendiciones de Dios y nosotros sí, Señor, yo quiero que bendigan mi casa, bendice mi casa, bendice mi casa, pero de lejitos, Señor, yo no quiero ningún compromiso contigo, no, de lejitos. Sí, Señor, bendice mi casa, bendice mi hogar, bendice mi matrimonio, pero quiero estar a 5,000 kilómetros de la iglesia, Señor. Yo no me quiero involucrar en nada de la iglesia. Perdón por lo que dice la palabra. Eso no es así, hermano. Es que sí, hermano, anhelamos las bendiciones del Señor y anhelamos que el Señor proteja nuestras casas. Anhelamos que el Señor nos guarde. Qué lindo, hermano. Anhelamos la bendición de Dios, la protección de Dios, el cuidado de Dios, el sustento de Dios, la provisión de Dios, y queremos todo lo del Señor, pero no queremos compromiso con el Señor. Y por lo que yo veo aquí, hermano, no es así la cosa. Entonces estás edificando tu propia casa, estás edificando tu casa conforme a tu idea o conforme a lo que ves en los demás, pero no en lo que dice la palabra. Aquí la palabra lo que me está enseñando es: el Señor va a edificar mi casa si yo peleo las batallas del Señor. Eso es, si yo estoy metido ahí en lo que el Señor quiere que yo haga. Sí, hermano. ¿Cómo el Señor va a edificar tu casa? Cuando tú te ocupes en los asuntos del Señor. Entonces, cuando tú te ocupas en los asuntos del Señor, el Señor se ocupa en tus asuntos. Cuando nosotros nos involucramos, hermano, en el servicio al Señor, pero lo hacemos con pasión y lo hacemos con deleite y lo hacemos con alegría. Señor, yo voy a servirte. Señor, yo voy a apoyar la obra. Señor, aquí voy a poner mi empeño. Señor, aquí voy a poner toda mi fuerza para servirte, con toda mi fuerza para servirte, con todo mi deleite, con toda mi pasión. Señor, yo voy a tener en poco las otras cosas, pero el servicio tuyo no lo voy a tener pendiente, no lo voy a tener así como alejadito. No, Señor, eso es lo prioritario para mí. Vamos, yo voy a servirte, yo me voy a involucrar con todo lo de la iglesia. Ocúpate en los asuntos del Señor y el Señor va a edificar tu casa. Esto a mí me llena, hermano. Esto a mí me llena. Y esto me da más fuerza para meterme todavía más con edificar al cuerpo de Cristo, para que el Señor edifique mi casa. Sí, hermano. Hermano, metámonos, pero metámonos totalmente en los negocios del Señor. Por eso el Señor decía, el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo decía: ¿por qué me buscan a mí? ¿Por qué me buscan en otro lado? Si la verdad, en los negocios de mi Padre es donde yo necesito estar, donde me conviene estar. ¿Por qué me buscan en la playa? ¿Por qué me buscan en el estadio? ¿Por qué me buscan? ¿Dónde más, hermano? ¿Dónde más? Otro lugar común. ¿Por qué me buscan en el cine? ¿Por qué los domingos en la mañana me van a buscar a mi casa? ¿Por qué los días de culto me buscan en otro lado? Si ustedes saben que en los negocios de mi Padre me conviene estar. Hermano, metámonos en lo que es del Señor, así como David peleaba las batallas del Señor. Ese David pasaba ocupado en las cosas de Dios, hermano. Este David pasaba ocupado en los asuntos del Señor. Entonces el Señor le edificó casa. Yo quiero que el Señor edifique mi casa. Yo quiero estar enrolado en los asuntos del Señor. Y ahora con más, hermano, pero con más fuerza. ¿Por qué? Porque el Señor me tiene aquí pastoreándolo a usted, a esta iglesia amada, a esta iglesia bendita. Aquí el Señor me tiene ejerciendo este ministerio. Yo quiero estar metido, hermano, en la edificación de la iglesia, en la edificación del cuerpo de Cristo, para que el Señor entonces edifique mi casa. Métete con el Señor. Ya no le sirvamos al Señor a medias, hermano. Mire, ya no estemos tan, no se vaya a molestar conmigo, pero ya no estemos tan interesados en los beneficios del Señor más que del Señor. Entonces nos convertimos más
expectantes y con más anhelo de los milagros del Señor que del Señor de los milagros. Si queremos que el Señor nos proteja, nos cubra, nos provea y que nos bendiga y que guarde nuestras familias, nuestras casas, pero de lejitos, yo no quiero ningún compromiso contigo. Eso no funciona así, hermano. Eso no funciona así. No funciona así. Permítame enseñarle, permítame mostrarle esto a la luz de la palabra. ¿Cuándo el Señor va a edificar tu casa? ¿Cuándo se va a dejar hablar de divorcio en tu casa? ¿Cuándo se va a terminar ese problema de falta de respeto en tu casa? ¿Cuándo se va a quitar esa rebeldía de tus hijos en tu casa? ¿Cuándo se va a exterminar todas esas cosas, hermano, que dañan un hogar? Cuando nosotros entendamos que peleando las batallas del Señor, metiéndonos en los negocios del Señor, involucrándonos, hermano, en la obra de Dios, Él se va a encargar de todos esos asuntos y los va a empezar a resolver. Entonces, mire, hermano, yo hablaba hace poco con alguien y yo le decía, mire, hermana, fue una hermana que llegó a pedir, hermano, ayuda. Yo le dije, mire, hermana, yo le admiro a usted por ese deseo de servir al Señor que tiene. Y yo le decía, mire, hermana, siempre mantenga ese deseo de servir al Señor, que mientras usted sirva al Señor, así con ese deleite, el Señor se va a encargar de los asuntos de su casa. Ahora, déjeme decirle esto, no busquemos al Señor para que el Señor nos resuelva las cosas, hermano. Esa es otra cosa que tenemos que tenerla bien claras. Porque yo he escuchado, hermano, gente, ¿por qué viene a la iglesia? Yo voy a la iglesia porque viera qué problemas tengo en mi casa, hombre. Por eso viene a la iglesia. Sí, es que yo quiero que el Señor resuelva los problemas de mi casa. Parece bueno. Se escucha que como que no, hermano, no estuviera nada malo. Pero yo le digo, no busquemos al Señor por interés. Busquemos al Señor porque le necesitamos en nuestra vida personal. Qué lindo es venir y decir, Señor, sí, tengo muchos problemas en mi hogar, tengo problemas en mi casa, tengo problemas en mi familia. Aquí vengo a buscarte, pero los resuelvas o no los resuelvas, Señor, yo quiero estar contigo. Yo quiero arreglar mi vida contigo y después yo sé que tú puedes actuar y puedes obrar a mi favor, pero mi prioridad es arreglar mi vida contigo, es servirte, Señor. Es servirte. Vengamos a buscar al Señor como una necesidad propia, no por otros, hermano. Otra hermana me dijo, ya días, hermano, me dijo, es que yo vengo a la iglesia porque tengo una hijita pequeñita y mire, fíjese que yo quiero que mi hija aprenda las cosas de aquí. ¿Ese es su objetivo de venir a la iglesia? Le digo, no, hermana, le digo, corrijamos un poquito más ahí, hagamos ajustes. Venga aquí a la iglesia porque usted quiere un encuentro personal con el Señor. Venga aquí a la iglesia porque usted necesita ser transformada por el Señor. No venga porque su hija la mire. Porque eso no va a durar mucho. Eso no va a durar mucho. Y después no la volví a ver, hermano. No le duró mucho. Entonces, mire, hermano, tenemos que corregir algunas cosas en nuestra vida. Mire, si avanzamos, Dios santo. Segundo libro de Samuel 7:9. Todavía con la casa de David. He estado contigo. Todo esto se lo está diciendo Natán a David. Así dice el Señor, mira David, esto es lo que te manda a decir el Señor. He estado contigo por donde quiera que has ido y he exterminado a todos tus enemigos de delante de ti y haré de ti un gran nombre. Ahí está, mire. Haré de ti un gran nombre, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Edificar casa. Es que el Señor nos quiere levantar, hermano. Yo le he estado predicando esto últimamente. El Señor te quiere levantar. Deja que el Señor te levante. Deja que el Señor edifique tu casa. Deja que el Señor te dé un nombre. Sí, deja que el Señor edifique tu casa. Entonces lo que yo veo acá es que el Señor estaba con David en todo momento.
hermano, para que nuestra casa sea edificada, necesitamos que el Señor esté con nosotros siempre, siempre, en todo momento. Entonces, ¿qué se requiere para que el Señor esté con nosotros, hermano? Yo he entendido algo en la Biblia, yo he entendido algo a la luz de la palabra. Es que el Señor esté con nosotros depende de nosotros mismos. Parece que suena así como soberbio eso, hermano. Pero no. Ya le voy a dar unos versículos bíblicos. Que el Señor esté con nosotros depende de nosotros mismos. Mire, le voy a leer unos versículos. Solo así se los voy a mencionar. Segunda de Crónicas 15:2 dice: el Señor estará con vosotros mientras vosotros estéis con Él. ¿Cómo le edificaron casa a David? Porque David fue un hombre que el Señor estuvo con él. ¿Y qué se requiere para que el Señor esté con nosotros? Que nosotros estemos con Él. Permítame decirle esto, mire, hermano, el Señor va a estar con nosotros si nosotros le buscamos. Si nosotros anhelamos estar con Él, entonces Él va a estar con nosotros. Mire lo que dice Santiago 4:8: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pero ¿quién lleva la delantera ahí, hermano? Como en el versículo anterior que leemos, ¿quién lleva la delantera? Si el Señor estará con vosotros mientras vosotros estéis con Él, ¿quién lleva la delantera? ¿Quién es el que tiene que actuar primero? Nosotros. Luego Santiago dice, Él va a acercarse a nosotros, el Señor se va a acercar a nosotros cuando nosotros nos acerquemos a Él. ¿Quién lleva la delantera? Nosotros. ¿Cómo logramos que el Señor esté en nuestros asuntos siempre? Es necesario que el Señor esté en nuestros asuntos para que edifique nuestras casas. Pero ¿cómo logramos que el Señor esté ahí con nosotros siempre? Es que nosotros tenemos que estar cerca de Él, tenemos que buscarle. Acércate al Señor y Él se acercará a ti. Santiago 4:8, acércate al Señor y Él se acercará a ti. Malaquías 3:7, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Pero ¿quién lleva la delantera ahí? ¿Quién lleva la iniciativa? Nosotros, hermano. Mire, Malaquías 3:7, volveos a mí y entonces yo me volveré a ti. Pero ¿quién toma la iniciativa? Tenemos nosotros que tomar la iniciativa. Acerquémonos a Él y Él se acercará. Él va a estar con nosotros mientras nosotros estemos con Él. Pero cuando le demos la espalda, Él nos da la espalda. ¿Por qué? ¿Quién lo rechaza? Si nosotros lo rechazamos, Él se va. Ahora, si nosotros le buscamos, Él se deja encontrar. Entonces, ¿de quién depende que el Señor esté con nosotros? De nosotros mismos. Y cuando el Señor esté con nosotros, Él va a edificar nuestras casas. Mire lo que decía David, que está descrito en Hechos. Está hablando el apóstol Pedro, está dando su mensaje el apóstol Pedro, pero el apóstol Pedro trae a mención a David. Hechos 2:25. Escuchen lo que decía David a su respecto, o sea, de él. Escuchen lo que David decía a su respecto. Veo constantemente al Señor delante de mí. Oiga lo que decía David, hermano. Aquí lo está mencionando Pedro, pero está hablando de David. Y le está diciendo a los que les está predicando, quiero leerles algo que decía David. Así como yo le estoy leyendo la Biblia, entonces este Pedro en su mensaje empezó a leerles también una historia de David, la Biblia. Él les dice, miren, les voy a leer algo que decía David. Veo constantemente al Señor delante de mí. Mire lo que decía David, hermano. Por eso es que le edificaron casa. Dice, veo constantemente, no dice de vez en cuando, no dice allá las cansadas, no, veo constantemente al Señor delante de mí. Está a mi derecha para que no vacile, para que no vacile. Eso es para que no caiga, eso es para que no, hermano, para estar firme. Eso es para tomar decisiones acertadas. Eso es para que nosotros, hermanos, nos agarremos del Señor. Entonces necesitamos acercarnos al Señor para que Él edifique nuestras casas. Necesitamos acercarnos al Señor para que Él edifique nuestras casas.
Que el Señor esté siempre en nuestros asuntos. Hermano, que en todo, lo que hagamos, esté el Señor con nosotros. ¿Cómo vamos a lograr eso? Acerquémonos al Señor, volvámonos al Señor, busquemos al Señor y entonces vamos a estar cerca de Él. Entonces constantemente vamos a tener al Señor ahí a nuestro lado. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermano? Por eso, busquen la Biblia, cuántas batallas perdió David. Y ahí me manda las que encuentre. Pero lo que yo tengo que leer, de lo que yo tengo de estudiar la palabra ahí un poquito y de escuchar a otros siervos, nunca he escuchado que David tuvo una derrota, hablando de un ejército, hablando de que él salió a pelear a la guerra y que tuvo derrota. No hay. ¿Por qué? Porque David siempre andaba con el Señor. ¿Quieres tener victorias en tus hogares, en tus casas, en tu casa, en tu hogar? ¿Quieres tener victorias? Yo no te digo que no vas a tener luchas ni batallas. Sí las vas a tener, hermano. Las vamos a tener. Pero queremos salir victoriosos en todas las luchas, batallas, peleas situaciones que tengamos en nuestras casas. Queremos salir victoriosos. De toda circunstancia que se nos venga, hermano, de toda adversidad que se nos venga. Queremos salir victoriosos. Hagamos lo que hacía David. Tengo al Señor constantemente delante de mí. Eso es buscar al Señor en todo tiempo. No solo cuando hay líos, no solo cuando, hermano, la situación no está bien, porque a veces a un predicador le escuché eso y me pareció ahí más o menos bien, porque a veces tenemos al Señor solo como de socorro, hermano, así como cuando llamamos a los bomberos, hermano. Solo cuando hay incendio se acuerda del número del 911, solo cuando hay problemas se acuerda ahí del número de emergencia. Pero mientras todo está tranquilo, no hay incendios en nuestra casa, no hay nada que estorbe, todo bien, ¿para qué vamos a llamar a los bomberos o a la policía? A veces tenemos así al Señor, hermano. Solo cuando hay líos en nuestras casas, entonces llamamos al Señor. Solo cuando hay algún lío en nuestra casa, nos acordamos del Señor. Perdón, hermano, pero no es así la cosa. No es así la situación. Constantemente tengo al Señor delante de mí. Eso es cuando estamos bien, cuando hay enfermedad, cuando hay salud, cuando hay bonanza, cuando hay escasez, cuando hay alegría, cuando hay tristeza, cuando hay peleas entre esposos, cuando no lo hay. En todo tiempo tenemos al Señor ahí presente, como David, y no vamos a tener batallas perdidas. Vamos a tener victoria siempre, porque el Señor está con nosotros. Hermano, mire, segundo libro de Samuel 7:11. Yo sé que no voy a terminar, creo que no voy a terminar el mensaje, hermano, ya me atrasé, pero ahí lo que pueda darle. Mire, segundo libro de Samuel 7:11 dice: y como desde el día en que ordené que hubiera jueces sobre mi pueblo Israel, te daré reposo de todos tus enemigos. Y el Señor también te hace saber que el Señor te edificará una casa. Hermano, este es otro punto. Necesitamos entrar en el reposo de Dios. ¿Sabe qué es esto? ¿Sabe qué es esto, hermano? Confiar totalmente en el Señor. Reposar en el Señor. Hermano, cuando de veras, cuando nosotros depositamos toda nuestra confianza en el Señor, cuando hay líos, hermano, cuando hay cosas que nosotros creemos que no se van a resolver, pero Señor, tú sabes que aquí yo no puedo hacer nada. Te entrego esta situación y yo quiero descansar. Y entonces el Señor empieza a trabajar. Pero mientras nosotros andemos buscando solución aquí, hermano, y aquí le presto, y aquí a qué banco voy para que me presten, y qué vendo, y qué empeño, y qué hago esto, hermano, cuando empezamos a buscar nosotros resolver un problema, el Señor está tranquilo, no hace nada y está tranquilo el Señor. Pero cuando ya nosotros nos rendimos, le digo: Señor, aquí está esta situación, yo no puedo hacer nada ya. ¿Ya te rendiste, hijo? Ya agotaste todas las puertas que tenías que tocar, ya las terminaste de tocar, sí. No conseguiste nada, sí. ¿Qué vas a hacer? No, Señor, me rindo, manos arriba. No sé qué hacer. Esto es lo que yo necesitaba para empezar a trabajar. ¿Por qué mejor no lo hacemos desde el inicio?
Porque antes de ir a tocar todas las puertas, mejor no le entregamos, Señor, aquí está esta situación, te la entrego. Reposo. Y el Señor edifica casa. ¿Se acuerda de aquella mujer que tenía el flujo de sangre? Dice que esa mujer había gastado todos sus recursos en médicos, ahí buscando medicina. Hermano, había gastado todo lo que tenía y nunca le curaron ese problema en su cuerpo. Y como última instancia fue a Jesús, tocó el manto. ¿Cuánto le costó? Nada. Solo un poquito de esfuerzo ahí, abrirse paso entre la multitud, hermano, y sacar virtud del Señor. Problema arreglado, asunto arreglado. Lo que tuvo que hacer primero esa mujer, lo hizo de último. Si ella lo hubiera hecho primero, se hubiera ahorrado todos sus recursos económicos y hubiera quedado sana. Sino que primero gastó todos sus recursos. Eso es, tocó todas las puertas habidas y por haber. Y como no halló solución en nadie, fue a Jesús y ahí estaba su solución. Ahí estaba su solución. Entonces aprendamos, al lugar donde tuvo que ir primero, lo dejó de último. Se prolongó su sanidad, hermanos, a ver cuánto tiempo más. Gastó todos sus recursos, gastó sus fuerzas, qué sé yo, cuántas cosas, hermanos, se pudieron ahorrar por no reposar en el Señor. Es que tenemos que aprender a reposar en el Señor, hermano. Sí, hay veces que solo buscamos, hermano, mire, tapamos un hoyo y por tapar ese hoyo abrimos tres, hermano. Eso es que por salir de un compromiso, por ejemplo, económico, pueden haber otras cosas, pero por salir de un problema económico nos vamos a enjaranar con tres diferentes instituciones. Tapamos uno, pero abrimos tres. Y eso es un lío, hermano. Mejor descansemos en el Señor. Descansemos en el Señor. Mire, otra cosa que necesitamos, yo le voy a resumir aquí lo que tenía para compartirle los hermanos que anotan. En segundo libro de Samuel 7:15 también habla de que la misericordia del Señor es necesaria para que el Señor, mire, necesitamos ser llenos de la misericordia del Señor. Ahí habla de que la misericordia no se apartará de tu descendencia. La misericordia no se apartará de tu descendencia. A lo largo de nuestras generaciones necesitamos la misericordia de Dios. Eso lo puede leer también en Éxodo 34:6, donde el Señor le dice a Moisés que la misericordia se extiende hasta 1000 generaciones. Entonces, la misericordia de Dios para edificar nuestras casas. Luego, hermano, el segundo libro de Samuel 7:25 habla de que David, mire, esto me interesa mucho decírselo. Fíjese que después de que David recibe esa profecía, porque es una profecía ahí en 2 Samuel 7, cuando el profeta Natán termina de decirle todo, póngame atención aquí en esto último que estamos viendo. Cuando el profeta Natán termina de decirle todo, fíjese que él no le bastó eso, sino dice allí en el capítulo 7, verso 18, que entonces el rey David entró y se sentó delante del Señor y dijo, y usted puede seguir leyendo todo lo que fue a hablar él, después de que le abrió el oído al profeta Natán, no le bastó. Entonces dice que él, después de que Natán terminó de hablar, de darle la profecía acerca de su casa, él se fue con el Señor y se sentó. Qué lindo es, hermano, qué lindo, mire, cuánta enseñanza hay aquí. Dice que se sentó delante del Señor, se sentó delante del Señor y empezó a decirle, Señor, gracias por tu palabra, gracias por esa profecía que me has dado, pero mira, Señor, confirma, dice el verso 25, confirma para siempre la palabra que has hablado acerca de tu siervo y acerca de su casa, y haz según lo que has hablado. ¿Sabe qué es eso, hermano? Mire, nosotros tenemos la palabra del Señor, que es la palabra profética más segura. Dice Pedro, es la palabra profética más segura. Ya la tenemos, ya la sabemos. ¿Sabe qué tenemos que hacer hoy? Agarrar esa palabra e ir con humildad, con temor y reverencia a los pies de Dios, a los pies del Señor, y decirle, Señor, aquí en el libro de Marcos o en el libro de Hechos capítulo 16 hay un versículo que dice, Señor, que si yo creo en ti, dice aquí tu palabra, Señor,
que entonces seremos salvos. Voy a ser salvo yo y va a ser salvo toda mi casa. Señor, esta es la palabra profética más segura, Señor. Pero tú sabes cómo está mi esposo, diría una esposa. Pero tú sabes cómo anda de perdido mi esposo. Tú sabes cómo anda de perdido mis hijos. Tú sabes cómo anda de perdido ahí mi familiar. Señor, pero aquí dice tu palabra. Yo ya cumplí con creer en ti. Pero aquí dice tu palabra que entonces va a creer mi casa. Hermano, usted está agarrando una profecía. La palabra profética más segura la está agarrando, la está llevando a los pies del Señor, y con toda reverencia y amor, respeto, no le está exigiendo nada al Señor, no le está irrespetando al Señor, porque David fue con respeto ahí adelante del Señor. Ahí puede leerlo usted, el 25 en adelante, 7:25 del segundo libro de Samuel en adelante, ahí lo puede leer. Él agarra esa palabra profética que le dio Natán y fue a los pies del Señor, y con todo respeto y reverencia le empezó a decir: confírmame esta palabra, Señor. Señor, confírmame esta palabra. No le había bastado la profecía. Entonces el Señor me decía esta tarde, hermano, que estudiaba este tema: agarremos la palabra profética más segura, busquemos todas las promesas que tenemos ahí acerca de la familia y todas las otras más, hermano. Pero como hoy es viernes, lo estoy enfocando a la familia. Si tú tienes algún familiar que hermano, hay líos, Señor, agarre la palabra profética, vaya adelante al Señor y dígale con todo respeto y reverencia. No vayamos a exigirle nada al Señor con falta de respeto, no, con toda reverencia, hermano, temor y humillación. Señor, aquí está, tú lo escribiste, concédemelo, Señor, confírmame esta palabra, Señor. Hijo, pero ya está escrita. Sí, yo sé que ya está escrita, pero confírmamela a mí. Tú la dejaste para todo tu pueblo, pero confírmamela a mí. Hermano, yo espero darme a entender esta tarde, ya el tiempo se me fue, pero mire, Señor, yo sé que aquí está escrita, la dejaste para todo tu pueblo, para toda la iglesia, pero ¿sabes qué, Señor? Confírmamela a mí, personalmente, confírmamela a mí. Y yo le aseguro cómo van a haber cosas que van a empezar a cambiar en nuestras casas, hermano. Oh, esto es hermoso, esto es maravilloso. Hermano, tenemos la palabra profética más segura. ¿Qué nos corresponde hoy? Vayamos y metámonos ahí, sentémonos a los pies del Señor. Eso es vida de intimidad, eso es búsqueda en oración, eso es vida devocional. Y empecemos a sacar todas esas promesas del Señor que están en la palabra y pidámosle al Señor, lo que decía David: confirma para siempre esta palabra. ¿Cuál palabra? La que me acaba de decir Natán. Sí, pero yo ya te mandé al profeta, David, ya te mandé al profeta. ¿Por qué venido de mí? Solo confírmamela a mí, Señor. Hermano, qué enseñanza esa, hermano. Qué enseñanza esa, hermano amado. Agarremos las promesas de la palabra y entremos ahí a nuestro lugar secreto y pidámosle: Señor, yo sé que esto lo escribiste tú, esta es la palabra profética más segura, pero yo quiero que me la confirmes a mí personalmente. Eso es lo que hizo David, hermano, y por eso es que David tiene una casa eterna. Hasta en los días de hoy hablamos de David, y es un reino eterno, hermano. Que nuestras casas sean edificadas en el Señor. Hasta que David en el versículo 29 dice: ahora ten bien bendecir la casa de tu siervo, y a fin de que permanezca para siempre delante de ti, porque tú, oh Señor Dios, has hablado, y con la bendición de Dios será bendita para siempre la casa de tu siervo. Hermano amado, la bendición de Dios es la que necesitamos en nuestras casas. Hay otro tipo de bendiciones. Hay otro tipo de bendiciones. Me queda un minutito, hermano, pero me viene a la memoria cuando aquel rey de Sodoma llegó donde Abraham. Ahí en Génesis capítulo 14 creo que está esa historia, donde aquel rey de Sodoma llega donde Abraham y le ofrece riquezas por las almas. Mire qué actitud la de Abraham. Mire, no te voy a aceptar ese ofrecimiento, lo rechazo, porque esa no es una bendición de Dios. La bendición que yo quiero es la bendición de Dios. En pocas palabras, no dice así literalmente, pero eso es lo que le quiso dar a entender, hermano, Abraham al rey de Sodoma. Le dijo: mira, ni una correa para mi calzado te voy a agarrar, para que no digas tú que por ti yo me enriquecí. No, yo no quiero esa riqueza, rechazo esa riqueza, le dijo Abraham al rey de Sodoma, hermano. Y después se abrió a la bendición de Melquisedec.
porque esa bendición es la bendición de Dios. Después él le dijo a Melquisedec, hermano, le aceptó, porque dice que Melquisedec le dio pan, vino y bendición. Ahí está la bendición. Y Melquisedec es bajo el sacerdocio el cual estamos hoy, según Hebreos 7. Entonces, hermano, la bendición que nosotros tenemos que abrirnos para nuestra casa es la bendición que viene del Señor. Cuidadito con otro tipo de bendición, porque hay otros ofrecimientos, hermano. Hay otros ofrecimientos, y usted lo sabe muy bien, que ahora en día hay negocios sucios, hay negocios, hermano, ilícitos, que sí van a traer riqueza, pero esa riqueza trae destrucción. Esa riqueza no sirve. Mejor agarremos la riqueza, tomemos y abrámonos y busquemos y anhelemos la bendición que viene del Señor. Por eso es que Proverbios capítulo 10, verso 22 dice: la bendición del Señor es la que enriquece. La bendición del Señor es la que enriquece, y Él no añade tristeza con ella. Esa es una riqueza genuina, verdadera, hermano, que trae bendición a nuestras vidas. Mire, dejemos que el Señor edifique nuestras casas. Permitamos que el Señor edifique nuestras casas. Aquí está el resumen. ¿Cómo? Que seamos levantados por el Señor. Eso es que haya una edificación personal en nosotros primero. Número 2, deje que el Señor pelee, hermano, peleemos las batallas del Señor. Eso es, hermano, metámonos en los negocios del Señor, involucrémonos en los asuntos de Dios. Número 3, que siempre haya un acompañamiento del Señor en nuestras casas. Que toda actividad, ahí está el Señor. ¿Cómo lo vamos a lograr? Caminemos según su voluntad. Si yo me acerco, Él se acerca. Si yo lo busco, Él se deja encontrar. Si yo me vuelvo a Él, Él se vuelve a mí. ¿Quién lleva la iniciativa? Nosotros. Entonces eso hace que el Señor esté permanentemente en nuestras casas, y el Señor está edificando nuestras casas. Entonces, que haya reposo. Depositemos toda la confianza en el Señor. ¿Sabe qué? Que la misericordia de Dios esté a lo largo de nuestras generaciones. Si la Biblia dice que su misericordia está hasta 1000 generaciones, creamos esa palabra que va a estar con nuestros hijos, con los hijos de nuestros hijos, con los hijos de nuestros hijos, hasta 1000 generaciones. También pidamos confirmación. Sí, ya tenemos las promesas, sí, ya tenemos la profecía, sí, ya tenemos la palabra profética más segura. Tomemos esa palabra, vayamos a sentarnos a los pies del Señor y pidamos que el Señor nos confirme personalmente esa palabra. Y por último, la bendición del Señor, que en nuestras casas estén llenas de la bendición del Señor, que es una bendición que abarca todas las áreas de nuestra familia y no añade tristeza. Es una bendición verdadera. Edificándonos, hermano, que nuestras casas sean edificadas por el Señor. En el nombre de Jesús. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu bendición. Bendice los hogares, bendice las casas, bendícelos, Señor, a todos. En el nombre de Cristo, que tu bendición esté en cada una de nuestras casas. Señor, que nuestras casas sean edificadas por ti. Ayúdanos a entender esto. Ayúdanos a poner por obra esta palabra. Señor, así como David, tú le edificaste casa, nosotros también queremos que tú edifiques nuestras casas. En el nombre poderoso de Cristo, a donde llegue esta palabra, Señor, que ahí la bendición tuya entre a cada hogar, a cada casa, a cada familia, aún aquellas familias que están en problemas, Señor, que tu bendición ahí llegue y sean edificadas por ti. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, amado. Domingo 9 de la mañana, nuestro culto, y después, después de la alabanza o al final del mensaje, no sé qué va a decir el Señor, nos sentamos a la mesa del Señor. Está invitado a la mesa. Déjeme decirle algo. Si ha estado triste, si ha estado desanimado, si ha estado aún resentido, si ya pensó nunca volver a la iglesia, véngase el domingo, le invito de parte del Señor, sentémonos a la mesa y que el Señor renueve nuestras fuerzas, que el Señor renueve nuestro apetito espiritual, que el Señor nos vuelva a encender, hermano,
y que seamos esas lámparas encendidas. En el nombre de Jesús le invito para que nos restauremos en el Señor. Un abrazo para todos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Nos vemos el día domingo si el Señor así lo permite.